Sicar patrocina este programa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Mírame Televisión, bienvenidos al espacio para el deporte. Hoy hacemos un pequeño cambio, no les vamos a contar toda la información del archipiélago, sino que nos centraremos especialmente en la actualidad del Club Deportivo Tenerife, en el pasado, en el presente y en el futuro del conjunto blanquiazul. Ha concluido la temporada, ustedes ya saben cómo ha ido el año para el cuadro que preside Miguel Concepción, que es el denominador común de todo lo que les vamos a contar esta noche durante todos los años que lleva presidiendo al Club Deportivo Tenerife. Son 13 años, ha habido un vaivén de directores deportivos, de futbolistas, de entrenadores y el club ha pasado más tiempo en la segunda división B que en la primera división. En este programa vamos a intentar aportar algunas soluciones o por lo menos analizar cuáles podrían ser las vías por las que tiene que ir el club para llegar a la clave del éxito. Hay retorno con Miguel Concepción, ya ha finalizado su mandato, es decir, su crédito para el aficionado. Todo esto lo vamos a analizar, pero antes les recordamos cómo ha sido hasta ahora el camino de Miguel Concepción al frente del Club Deportivo Tenerife. El Tenerife es casi como el Día de la Marmota. Como si de la mítica película de Bill Murray se tratase, el conjunto blanquiazul sigue atrapado en su particular bucle de casi todas las temporadas. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. Es el eterno debate sobre los entrenadores, fichajes y la mala marcha de un equipo acostumbrado a vagar por las cloacas de la categoría de plata o bronce desde que Miguel Concepción es presidente. Y es que los números de Concepción, desde que está en el cargo, son realmente alarmantes en lo deportivo. 13 años que arrojan un balance que puede explicar el por qué, temporada tras temporada, el equipo parece atrapado en su particular Día de la Marmota. Desde que en febrero de 2006 Miguel Concepción accediese al cargo, la lista de diferentes profesionales que han pasado por el club es casi interminable. 6 directores deportivos: Alfonso Serrano en 2 etapas, Santiago Llorente, Juanjo Lorenzo, Pedro Cordero, Quique Medina y Víctor Moreno. 18 entrenadores: Bert Kraus, Casuco, Toño, José Luis Oltra en 2 etapas, Gonzalo Arconada, Alfredo Merino, Mandiá, Antonio Tapia, David Amaral, Antonio Calderón, Andrés García Tebas, Quique Medina, Álvaro Cervera, Raúl Agné, José Luis Martí, Joseba Echeverría y Luis César San Pedro, a la espera del 19º técnico que será el que comience la próxima temporada. 145 fichajes. Por si fuera poco, por el primer equipo han pasado una innumerable cantidad de futbolistas fichados entre 2006 y 2019, que son la muestra más clara de los bandazos que han dado casi todos los proyectos encabezados por el actual presidente. Gasto en fichajes. En total, en los 13 años de mandato, el actual presidente ha realizado un gasto algo inferior a los 3 millones de euros. Nino, Malvasic, Milla y Naranjo son los futbolistas más caros de la era Concepción. Todo ello para que en 13 años el Tenerife haya estado más tiempo en Segunda División B que en Primera. No sé ustedes, pero aquí asustan y mucho esos números del Club Deportivo Tenerife con Miguel Concepción a la cabeza. Él ya ha dicho públicamente que va a continuar y que va a agotar su mandato hasta el próximo año 2021, así que a ver lo que nos queda por delante. En esta mesa nos acompaña esta noche Manolo Zasguani, responsable de deportes de la cadena SER, Guillermo García también de la cadena COPE en Tenerife y nuestro director Iván Bonales para ponerle un poco de luz a todo este asunto y para conocer todas las vertientes también en cuanto a la última hora del Club Deportivo Tenerife. Manolo Zasguani, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, expectante ante los movimientos que pueden producirse en las próximas horas, pero desde luego convencido de que no puede caerse otra vez en que se anestesia la afición, porque parece que es la misma dinámica, como decía en el vídeo, el Día de la Marmota, ¿no? No podemos caer otra vez en la misma espiral, en el mismo bucle de todos los años. Guillermo, qué buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues bien, yo creo que como todos, ¿no? Intentando ilusionarnos un poquito, expectante de ver qué circunstancias puede parar el mercado para el Club Deportivo Tenerife, con esa primera llevada ya en forma de jugador, el caso de Alex Bermejo, pendientes de saber cuál va a ser el entrenador que encabece el proyecto deportivo del año que viene. Y bueno, pues con una sensación de, efectivamente, como bien ha reflejado el vídeo, de que estamos un poco anquilosados en el tiempo, de que es más de lo mismo, de que ya ha salido Miguel Concepción al día siguiente a decir que nos vamos a ilusionar y que vamos a construir un proyecto ambicioso, pero te suena, como digo,
quizás a más de lo mismo, la verdad, francamente. Iván Bonales, buenas noches. Buenas noches, Selene. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Mano. Bien, te digo una cosa. A ti en el Club Deportivo Tenerife, Javier, Mike, Carlos Jorge no te van a saludar con el vídeo que has hecho. Tú y Ramón Hernández. Ramón, y no gratos. Israel, Diego, o sea... Pues, pero bueno, ellos... Personas no gratas, ¿eh? Son cosas... Te digo una cosa, ¿eh? Tú no vas a trabajar en Tenerife, ¿Sabes cuál es la pena y la tristeza? Que son cosas que son realidad. Son números de momento que son... tienen que hacer horas extra hoy porque tienen que estar viendo Mírame Televisión por la noche. Exacto, sí. Yo creo que lo ven los lunes, los martes, los miércoles... Persona no De todas grata. formas, Tú, Ramón Hernández, no gratas. Haciendo un poco de abogado del diablo, no han dicho nada de la gestión económica, de la No, reducción de la deuda. ese Vamos a ser justos es el también. vídeo que viene después. Ah, bien. Entonces me estaba adelantando ya. Iván, ¿tú cómo lo ves? Rápidamente una breve pincelada. Mira, está representada aquí la cadena SER, la cadena COPE, las dos radios más importantes del país, y Radio Marca, junto con Mírame Televisión, Mírame Sport. Y mira que poner de acuerdo a periodistas es fastidioso. Es decir, más o menos, nos tenemos todos un respeto personal y profesional, y más o menos pensamos de manera similar, aunque hay cuestiones muy divergentes siempre, normal, ¿no? Así es el ser humano. Pero para que cadena SER, cadena COPE y Radio Marca entendamos que esto está fatal, es que la cosa está fatal. A mí me da pena, mucha pena, tristeza, el día de la marmota y muchas más cuestiones. ¿Hay solución para esto? Para la actualidad, para el futuro a corto plazo. Yo, a colación de lo que decía Iván Bonales, sí que me gustaría decir que el periodismo debe tener un perfil crítico. Estamos en un momento importante en la historia del Club Deportivo Tenerife y es verdad que a mí me gustaría pues hacerles la ola a los dirigentes del Tenerife, decir que está todo muy bien y a lo mejor incluso hasta me pagarían los viajes en el avión del equipo, que no es el caso, tampoco lo aceptaría. Pero estamos en un momento en el que hay que ser críticos y creo que requiere la situación de las expresiones y los términos que son acordes a la situación catastrófica del Club Deportivo Tenerife de los últimos años. Es que estamos muy lejos de donde merece la masa social, de donde merecen los topes salariales que ha tenido el Tenerife en los últimos tiempos y de donde merece la afición, que es el mejor patrimonio. Entonces, no es que uno quiera ser crítico porque sí, insisto, sería mucho más cómodo para mí decir que está todo bien y entonces a lo mejor el director de comunicación del Tenerife, Javier Armas, no llamaría a la televisión canaria para decir, oye, que no salga más este señor, o no llamaría al Cabildo para decir, oye, no inviten a la Feria del Deporte a este señor para un debate. Pero me gustaría que la relación fuese mejor. Pero al final, si la crítica nos conduce a una situación en la que, oye, pues no nos pueden ni ver, es lo que hay. Pero traicionaríamos de algún modo a los oyentes y a los que nos escuchan si estuviésemos en otro perfil distinto. Yo creo que no solo debemos ser críticos, tenemos la obligación de ser críticos, pero además hacerlo con ánimo constructivo y no hay que asustarse por eso, que yo creo que un poco enlazando con lo que dice Mano, es lo que ya te etiquetan si eres crítico como que poco menos que no quieres al Club Deportivo Tenerife. No, mire, yo soy crítico o mantengo una línea crítica de forma constructiva porque quiero lo mejor para el Club Deportivo Tenerife. Y cuando digo que entiendo que hace falta un cambio en el modelo de gestión del Club Deportivo Tenerife, es porque lo digo con ánimo de mejorar nuestro Club Deportivo Tenerife, que pasa por ser un Tenerife, no de todos, porque ya no es aquel Tenerife del año 92, y sobre eso creo que podríamos debatir esta noche, porque culturalmente todavía estamos muy hechos al tema de los clubes deportivos y yo creo que entre todos tenemos que asimilar que esta es una sociedad anónima deportiva, que la ley es la que es y que la normativa está del lado de Miguel Concepción, pero sí tenemos el deber y la obligación, repito, de ser críticos y de esperar un Club Deportivo Tenerife mejor en muchos aspectos, porque este Club Deportivo Tenerife, diciéndolo de una forma muy light, es cuanto menos muy mejorable. Pero ¿cómo se mejora eso? Es decir, con Miguel Concepción a la cabeza, ¿cómo se va a mejorar Que ha dado a partir de ahora? Guillermo una de las claves con respecto al entorno. Entre guardar la porquería debajo de la alfombra o enseñarla, yo creo que el periodismo tiene que hacerlo segundo. No podemos estar mirando hacia otro lado. La situación del Tenerife es grave. El presidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, ha salido a la palestra a decir que no podemos seguir así, que hace falta una reflexión. No creo que sean gratuitas las declaraciones de Carlos Alonso. Creo que responden a una situación de verdad de decadencia. Tu pregunta, Selene, ¿cómo se mejora? Pues mira, pues planteando tu idea de club. Yo tengo una idea de club completamente diferente. Es decir, si Miguel Concepción, porque la ley lo dice así, tiene que seguir siendo el presidente mientras él quiera, y esa es la realidad, pues que haya un organigrama diferente dentro del Club Deportivo Tenerife, que nombre un consejero delegado, que nombre un presidente ejecutivo, que cambie el organigrama del club, que nos enteremos una vez por todas que hay un director de marketing, por ejemplo, al que no he visto ningún resultado, que cambie la política de comunicación del Club Deportivo Tenerife, evidentemente deslizando esas ideas que los que tienen los paquetes mayoritarios de acciones tendrán que darle forma y ejecutar, evidentemente. Iván, parece que todo el mundo tiene la idea, ¿no? El entorno, lo que tú decías, todo el mundo coincide, menos las personas que están dentro del club, que se empeñan en no avanzar o en no mejorar. Porque
Cobrar una horquilla de 2.500 a 6.000 euros mensuales todos los meses en una empresa privada es muy complicado. Es decir, esos son salarios de ejecutivos y de ejecutivas muy importantes. Y eso está claro que perder esa capacidad mensual de vivir es muy dura y eso no se acepta. Y eso no acepta las críticas. Yo no quiero que nadie pierda su puesto de trabajo en ningún lado, todo lo contrario. Y que estén por los siglos de los siglos. Amén. Yo lo que sí quiero es que des cuenta de cuestiones bien hechas a razón de lo que cobras. Es que es una cuestión sencilla. Yo no tengo ningún problema en lo personal con las personas que trabajan en el club. Sí creo que el ciclo se les ha agotado. Sí creo que han demostrado que ya no tienen idea. Sí creo que ya no están para estar en el Tenerife. Yo quiero que sigan cobrando su salario y que sigan viviendo y viviendo bien. Pero la realidad es que cuando tú ves que un club, la forma de proceder, de trabajar administrativamente para llegar a lo futbolístico, que nos quedamos solo con lo futbolístico, es una situación de parcheo constante, a mí me duele. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando haces los análisis, al final es deporte, al final es el fútbol, hay momentos de corazón. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, yo lo he dicho, incluso con eso me grabaron, me hicieron una cinta. Digo, a ver, aquí a lo mejor lo que hace falta es una hecatombe, o hacía falta una hecatombe. ¿Y qué es una hecatombe? Pues que un descenso muy duro. Porque es que de la única manera en la que te das cuenta. Después, cuando haces análisis más fríos... Ya tuvimos un descenso duro, ya, claro. Y no cambiar las estructuras del club para nada. Pero ya cambió, ya no está el poder económico televisivo que hay en la actualidad. Es decir, en ese momento ya no es como ahora. Yo sí pienso, Iván, que ha habido dos momentos en la etapa de Miguel Concepción, 13 años, en los que se han dado ocasiones históricas, oportunidades para cambiar, y se ha cambiado. Porque cuando se desciende a Segunda División B y el Tenerife se queda en Segunda División B, después de un primer intento frustrado en el que se hacen las cosas mal, Concepción convoca a un consejo de sabios, a Martín Marrero, a César Gómez, a determinadas personalidades del tinerfeñismo para cambiar las cosas. Y le dicen, la solución es la cantera. Y él aboga por Quique Medina y de algún modo las cosas cambian, hay que reconocérselo. Y luego hay otro momento histórico en el Tenerife, reciente, en el que nos quedamos a un gol del ascenso, en el que a Nacho Abad le molesta mucho que esto yo lo remarque, pero es verdad que con una dirección general sensata, con Víctor Pérez Borrego a los mandos, se genera la atmósfera adecuada para que el equipo se quede en la orilla de la primera división. Entonces, yo a lo que apelo es que en este momento también histórico se aproveche la oportunidad para cambiar. Podemos seguir con el manual este que parece que se han comprado, hacer todas las cosas mal y seguir haciendo las cosas mal, que a lo mejor, si se lo proponen, Javi, Nacho y Juan, a lo mejor lo consiguen la próxima temporada. Pero hay que aprovechar esta oportunidad. Yo creo que hay una ocasión para cambiar. Sí, pero es que parece que cuando llega alguien para cambiar no gusta, ¿no? Es el caso de Víctor Pérez Borrego. Duró un año, él lo cambió, estuvieron a un paso de la gloria, pero después, adiós y gracias. Cuando llega alguien con personalidad, quiere decir. Sí. O alguien competente, capacitado para ejercer la labor en un club. Es que ese es el problema. Es que, a ver, igual es un poco fuerte lo que decir, pero hay una especie de dictadura implantada en el Club Deportivo Tenerife. Y eso redunda, buena definición, por ejemplo, en la falta de transparencia que hay en el club. A mí me sorprende, yo todos los años he ido a todas las juntas generales de accionistas del club desde el año 99, creo recordar. Y a mí me sorprende que nadie denuncie la alteración que hay en las juntas generales del Club Deportivo Tenerife, que ha ido cansando año a año, uno por uno, a los pocos accionistas que planteaban un poco de oposición. ¿Por qué? Sí. Porque la Junta General, que es el órgano en el que todos los accionistas tengan 10.000 acciones o tengan, en este caso, 100 o más de 100, que son las que tengan representadas. 111, ¿no? 115. Es un órgano en el que todos tienen el poder decir, oiga, presidente, quiero preguntar por esto. Y sistemáticamente Miguel Concepción niega la palabra a cualquier accionista con 115 acciones en esa Junta General de Accionistas que se preocupa por detalles del club. Que ya es una anomalía, por decirlo así. Es que es una anomalía. Es que a mí me parece que es una anomalía. Primero que te... Y yo lo vengo denunciando hace mucho tiempo. Que te impidan tener voz con menos de 115 acciones. Pero luego, una anomalía, pero luego que no te respondan. Claro. Que no te respondan. Que te digan, pase usted por el club el lunes por la mañana que yo le atiendo ahí. No, oiga, deme las explicaciones en público. Porque no te responden. Claro. No, pero deme usted las explicaciones en público, en este foro público y sagrado que es la Junta General. Evidentemente es una de las claves que demuestra en qué situación estamos, gobernando de espaldas a la ciudadanía y a la afición del Club Deportivo Tenerife. Pero es que yo planteo otros ejemplos. ¿Cómo es posible que Miguel Concepción, en vez de atender las entrevistas que debe dar como presidente del Club Deportivo Tenerife a todos los medios o en una conferencia pública ante todos los medios, como va a ser la próxima semana, se dedique de forma permanente a estar en su emisora oficial, propiedad suya, que yo pregunto en voz alta si cobra algo su empresa del Club Deportivo Tenerife por emitir su programa de radio, en el que no se hace sino pasarle la mano al presidente y darle caricias al presidente? Si esto es normal, pues que venga Dios y lo vea. Si es normal que en la televisión del presidente se diga que los discrepantes son pocos y machangos,
Hombre, es que me parece que hemos traspasado la raya, que hemos llegado a un punto ya de no retorno y de situaciones que son intolerables. Entonces, si esto no se denuncia, si esto lo vamos a soslayar, si esto vamos a decir, no, es que no se puede contar, no se puede decir. Yo antes decía lo de la hecatombe, porque por desgracia nos damos cuenta del problema cuando el problema te ha comido. Mientras tanto, aquí lo denunciamos, se cuenta, trabajo, como bien decían ustedes, periodístico de, mira, esto es así, esto es asado. En el periodismo informamos y al mismo tiempo después tenemos la capacidad de análisis y de comentarios y uno se la va ganando con el tiempo. Esto no casa con el Club Deportivo Tenerife. ¿Por qué no casa? Pues muy sencillo. Porque al final el planteamiento es, el club es de 5 personas, de 10 personas y el resto, la plebe, te necesitamos para que vayas porque si no va gente al estadio pues no hay negocio. Y si no hay negocio pues estamos fastidiados. Para el Riqui Raca. Para el Riqui Raca. A partir de ahí, yo siempre digo lo mismo. Es decir, solamente se dan cuenta de lo que necesitas a la plebe cuando estás en graves problemas. O cuando de repente la situación te supera y se dan descensos como el que tuvo a Segunda División B el Club Deportivo Tenerife. Yo siempre digo lo mismo. ¿Tú quieres que baje el Tenerife? No. ¿Cómo vamos a querer que baje el Tenerife? Nunca. Por varias cuestiones. Primera, como bien dijo David Mara en su día, si estás en Segunda B, cubrirás información de Segunda División B. Si estás en Segunda A, cubrirás información de Segunda División A. Y si estás en Primera, de Primera División. Y también hay una cuestión crematística por parte... Fíjate, ya no hablamos del corazón, sino profesionalmente. O sea, nosotros, nuestras empresas, podremos vender cuñas, spot, publireportaje y compañía a los clientes que nos demandan de mejor manera y más caro cuando el producto sea mejor y lo que te ofrezca el Tenerife mejor. Vamos de la mano. Parece que eso duele de entender. Y yo siempre digo lo mismo. El club... no quiere que existan medios de comunicación potentes, información potente y que de manera constructiva, como bien decía Guillermo, poder hacerle llegar a la ciudadanía pues, de la mejor manera posible lo que es el día a día de una institución magna, tan importante y que va a cumplir, no sé si los tiene ya 100 o no, o los 100 años, yo no lo sé, como siempre digo, 1912, 1922, el que le dé la gana a Miguel Concepción. A partir de ahí, una regeneración, sí, pero esa regeneración se tiene que dar desde la presidencia y desde el staff ejecutivo. Es que no tiene otra. Porque la gente... A corto plazo, correcto. Porque la gente se queja, la reclama, pero después no la llevan a la práctica. Yo esto lo vengo diciendo hace tiempo, ¿no? Yo tuve una conversación sobre este particular con Javier Armas hace tiempo y me decía que el camino de todo esto es que los clubes profesionales tienen que conducir toda su información a través de los medios oficiales, ¿no? Entonces, eso nos lleva a lo que estaba comentando Manón, es decir, al final Miguel Concepción entra en la radio privada del presidente en su programa oficial. Eso lleva a que pasen situaciones como la de hoy, quiere decir, el Club Deportivo Tenerife ficha a Alex Bermejo y el futbolista solo habla en la radio oficial del Club Deportivo Tenerife y año a año vamos a peor, quiere decir, porque el año pasado, recuerdo, en el verano, que el Club Deportivo Tenerife colocaba en su página web, bueno, el futbolista habla en el medio oficial del club, pero de 11 a 1 tienen los demás medios de comunicación para grabar una entrevista con él. Pero Guillermo, a mí no me parece que el problema sea... Entonces, pero Manó, pero es que volvemos a lo que quería, a donde quería llegar, es decir, el lunes Iván y todo el equipo de Radio Marca se apuntan un tanto buenísimo, entrevistan a Luis Milla, dejan unos titulares importantes. Hay cabreo en el club, se manda un WhatsApp a los futbolistas diciendo, señores, aunque estén de vacaciones, no pueden hablar con los medios de comunicación y si no quieres caldo, toma 2 tazas. Pues ahora venga, Alex Bermejo solo habla en el medio oficial del club. Entonces, eso redunda en falta de transparencia, hermetismo y sobre todo falta de implicación con los medios de comunicación. Y aquí estamos representados, pues 3 medios y Mírame Televisión, que evidentemente creo que hoy por hoy tenemos una llegada, una implantación que no es comparable ahora mismo, pues por ejemplo, con la radio privada del presidente que emite el programa oficial del Club Deportivo Tenerife. Creo. No querría ceñir el problema del Tenerife a un asunto periodístico. Yo antes decía que me iba a expresar en términos gruesos y a mí el Tenerife, no el club, no el escudo, no el sentimiento, no la equipación, no, todo eso no, que quede claro. A mí la forma de gestionar el club me produce vergüenza. Sí. Y en cambio el Canarias y el Granadilla me producen admiración. Yo creo que lo dijimos en el anterior debate que tuvimos. Sí.
A mí, el Tenerife, de verdad, la forma de Aunque gestionarse... a Canarias nos gustan mucho las comparaciones esas que siempre Sí, pero ponemos. pues no hago esas comparaciones con el Canarias, las hago con otro club de segunda división. Que dijo aquí Joseba Echeverría y dijo en su día Víctor Casadesus que hay clubes con mucha menos solera en segunda división que están mucho mejor preparados y mucho mejor dotados. A mí, el Tenerife, en su día a día, en su forma de manejarse, no con los medios de comunicación, que también, como dice Guillermo, sino con las peñas, con los aficionados, con su entorno, me da vergüenza. Y creo que eso fue lo que impulsó a Carlos Alonso, presidente del Cabildo, a hacer unas declaraciones que al fin y al cabo son el resumen del sentimiento de todos, Iván. Y a mí lo que me llama la atención es que tú me digas, no, en el club duelen las críticas. No, es que en el club sorprenden las críticas, porque en el club da la sensación de que Nacho Abad, Javi Armas, Juan Amador y compañía se piensan que están haciendo las cosas bien. Bueno, el ejemplo es la entrevista que Guillermo le hizo al presidente justo para preguntarle por las declaraciones de Carlos Alonso. No le sentó nada bien la pregunta y te dijo, oye, pero tú no sabes cuál es la diferencia entre política y deporte. Es no decir, estás entendiendo, me dijo. Exacto, sí. ¿Por qué camino quieres ir? Te dijo. Sí. A ver, es que yo tengo la sensación, y lo he dicho hace bastante tiempo, de decir que una posible salida de Miguel Concepción solo podría producirse con un toque a nivel político. Solamente. Pero ya lo ha habido, ¿no? Y la institución que tiene la autoridad moral, todos sabemos que es el Cabildo. Tenga más participación de patrocinios públicos o menos. La institución que tiene la autoridad moral para forzar una salida, convenciendo a otros empresarios, porque es muy fácil decir, no, Concepción dimisión, no. Ese no es la estrategia, no es esa. Es decir, la estrategia no es decir Concepción dimisión y ya está. La estrategia es ver qué alternativa tenemos a Concepción dimisión. Quiere decir, y ahí hay un grupo de notables en esta isla, de la misma forma que hace unos años, cuando la creación de la promotora, pues se reunieron X notables en la famosa comida del Sausal, pues hay un grupo de notables en esta isla que tendrá que mojarse al respecto. Y a lo mejor, como dijo Carlos Alonso, esa misma semana en la cadena COPE, pues algunos empresarios deberían hacer menos declaraciones en el periódico y a lo mejor mojarse en primera línea. Déjame introducir dos matices. Primero, cuando se produce la cumbre de la Ermita, Víctor Pérez Ascanio había dimitido porque le dijeron a Ascanio dimisión, 2.500 aficionados contra el Racing de Ferrol y no había alternativa, no se estaba solidificando ninguna alternativa, fue a posteriori. Y hay un caso muy reciente, el del Deportivo de La Coruña. En el Deportivo de La Coruña, Riazor grita Tino dimisión, Tino se va, se convocan elecciones, hay nuevo presidente, Paco Sás, y da la casualidad, no sé si es casualidad o qué, que el Deportivo de La Coruña ahora está clasificado para el playoff y ha habido savia nueva y ha habido un efecto champán. Sí, pero bueno, si el presidente de turno no quiere, no quiere. Bueno, pero yo lo decía esta semana. Que gritar Concepción dimisión y manifestarse es legítimo. Es legítimo. Además, incluso puede ser... Pero ojo, vivimos todavía, lo dije al principio, la cultura de los clubes deportivos, y esto no es un club deportivo, nos guste o no nos guste. Yo ponía esta semana un ejemplo extremo, el de los equipos americanos, por ejemplo, cuando llega un señor y compra los Seattle Supersonics, se los lleva a Oklahoma y les cambia hasta el nombre, los llama Oklahoma City Thunder. O sea, es un ejemplo extremo, pero el dueño, el señor que tiene el poder es Miguel Concepción y las 7 o 8 personas que le mantienen. Y mientras él quiera estar, no vamos a poder estar. Soluciones, una, que a nivel político se prepare una alternativa y se convenza porque se da un golpe de la mesa, o dos, que Miguel Concepción, si quiere seguir, por lo menos haya un cambio. Creo que Iván tiene más información que yo a este respecto, pero creo que esto va a ocurrir. Creo que en los próximos días, una vez se clarifique la situación del Cabildo Insular, Carlos Alonso va a llamar, no voy a decir llamar a capítulo porque va a sentar mal en el Tenerife, pero Carlos Alonso se va a poner en contacto con Miguel Concepción para decirle lo que ya dijo en la radio, que esto no puede seguir así. Correcto. Es decir, Guillermo está en la información diaria también generalista. Y yo tengo un vacilón, lo digo, porque ya lo tomo todo a sorna. Ya hay un momento en el que lo tomo todo a sorna. Digo cualquier cosa, digo, bueno, me descojono. Y yo he estado contando lo siguiente, es decir, vas a tener un problema si Carlos Alonso es presidente del Cabildo, que todo apunta a que lo va a hacer, pero hasta el rabo todo esto habrá esperar. ¿Y por qué? Presidente va a ser, después puede dar una presidente va a ser, pero después hay moción de censura porque es la única administración que directamente es electo. Dicho esto, a ver, a Miguel Concepción lo que no puede decir ni hacer Miguel Concepción, te lo dijo contigo en COPE, es utilizar lo que sería jurídicamente estable, que es un consejo de administración y esto es una asociación deportiva y yo soy el que tiene todas las acciones, pero para recibir cuando me interesa, sí. Ahí claro. está. Pero es decir, y como no. yo le dije una vez en su cara, le digo, mira, no te equivoques. Porque si tú reconoces que del 100% de tu facturación, de tu presupuesto, el 80% es público, tú eres una consejería más del Cabildo del Gobierno. ¿No gustó entenderlo? Pues es muy fácil, es que es una realidad como un templo y tendrás que entender que el Cabildo te llame a capítulo, me parece un término acertadísimo, y que te diga, reflexión a cambiar, porque si no, y ahora me pueden llamar demagogo, ese dinero se puede utilizar para más carreteras, para hospitales, para ayudas sociales y compañía. Y no es tirarle una bomba por tirar el Tenerife, porque, insisto, la importancia tanto de Tenerife como de Las Palmas
como imagen del archipiélago canario es brutal. No, yo creo desde que el año de Lorenzo Lorarte Cuyen con la guerra. Yo creo que está justificada la inversión Y está del Cabildo justificadísima, en el Club Deportivo Tenerife. Pero tienes que dar algo Pero más. se da una ¿no? paradoja de que mientras que el Cabildo se siente muy orgulloso de la aportación que hace al Iberostar Tenerife o a la Unión Deportiva Granadilla, porque dicen, oye, estandartes, damos este dinero, y se multiplica por 1000 en cuanto a imagen, reputación, elogios, etcétera. Claro, Con el Tenerife tienen un problema, porque hay una sensación en la calle de apatía, de hartazgo. Es que lo decíamos el otro día, si tú preguntas de 0 a 10, ¿qué nota le pones a la gestión del Tenerife? Si alguien te responde 10, te ríes en la cara porque dices, me estaba vacilando. Es que ¿Pero por qué? Porque se ha depreciado la imagen de marca del club, porque hay un error, porque hay un grave error en la gestión reiterado en el tiempo, tanto deportivo como a otros niveles, porque los resultados deportivos no acompañan, porque el Club Deportivo Tenerife es un club distante de su masa social, antipático, que no está cerca de nadie, no está cerca Después de los municipios, no está cerca de las peñas, no está cerca... seremos los que queremos que no ascienda al Club Deportivo Tenerife, pero es que las cosas hay que decirlas, ¿Queríamos o no queríamos que ascendiera en la final de Getafe? Sí que nos fuimos con lágrimas en los ojos. No, queremos seguir en segunda muchos años. Es que, a ver, el último ejemplo es el del famoso, la imagen que corrió por todas las redes sociales del famoso mercadillo outlet y el cartelito que pusieron, ¿no? Eso es un detalle, eso es gestión, claro, gestión infame. Es decir, si estamos hablando de gestión y de profesionales, por eso estamos en el planteamiento de un cambio en todos los sentidos, y por eso se dice ciclo agotado. Es muy fácil, es decir, a Miguel Concepción, ¿qué le encanta? Un proyecto. Traeme un proyecto, lo hablamos. Eso le encanta. Él que le presentes un proyecto se vuelve loco. Yo digo, vamos a ver, ¿qué proyecto tienes tú? ¿Por qué? El proyecto que tiene, según me han transmitido anoche, es fiarlo todo a lo deportivo. Efectivamente. Está encandilado con Víctor Moreno, cuenta que está manejando una lista de 40 nombres entre primeras y segundas opciones, que está trabajando para traer un entrenador de garantía, y él está convencido, Miguel Concepción, de que con resultados deportivos se vira la tortilla. Se cambia. Yo particularmente pienso que no es una cuestión solo de resultados deportivos. Yo pienso que podemos estar orgullosos del Tenerife, en segunda división, pero haciendo las cosas. Sí, independientemente de que la pelota entre o no entre, oye, con un proyecto en el que se apueste por la cantera, un proyecto en el que la gestión sea eficaz, un proyecto en el que estemos cerca de los otros clubes de la isla. El Canarias puede hacer un año malo, perdona Selene, pero la imagen es impoluta. Es intachable, Exacto. es impoluta. Puede ser un año deportivamente, el año que viene puede quedar quinto por la cola, pero la imagen del club es impoluta en todos los aspectos, ¿no? O sea, es así. Yo no sé si lo puse la última vez que vine por aquí, Iván, que el ejemplo de un gran centro comercial de esta ciudad, en el cual tú entras, sales de la escalera mecánica y ves perfectamente posicionados todos los productos del Iberostar Tenerife, del Club Baloncesto Canario, equipaje, ropa, no sé qué. La camiseta del Tenerife tienes que ir a una esquina a buscarla mal puesta, hay poco stock. O sea, ¿y cuando hay? Y hasta ahí puedo leer. Pero ¿qué ocurre, Guillermo? Hasta ahí puedo leer. Que hay cierta desidia, y esto molesta mucho a Nacho Abad, y yo lo siento de verdad, porque insisto en que yo no estoy, esto es una frase del amigo David Cuesta, yo no estoy en la profesión esta para ser amigo. Exacto. Es así. Lo siento si a Nacho Abad le molesta mucho que le recordemos que en la etapa de Víctor Pérez Borrego les puso a trabajar a todos y la imagen del club mejoró de forma muy ostensible. A día de hoy no hay imagen del club, no se trabaja, da la sensación de que están oxidados. Y en la clase política y en la clase empresarial existe la convicción de que Juan Amador debe salir, de que el gerente del Tenerife debe salir, porque hay un director general que no ejerce como tal, Pedro Rodríguez Zaragoza. Lo del puesto de director general es un expediente de aquí, en este club. En el caso de Juan Amador, Concepción se opone, lo comentábamos, tenemos la imagen aquí en pantalla a continuación, el pantallazo de la cadena SER que compartían ustedes hoy a través de redes sociales, es que Miguel Concepción se opone a la salida de Juan Amador, ¿no? Muchos creen que bueno, que es quizás a lo mejor uno de los principales culpables de la poca modernidad que tiene el club, y parece que Concepción se opone a su salida. Esta información va a misa y es una sugerencia que le han hecho los accionistas de referencia del Club Deportivo Tenerife a Miguel Concepción. Le han transmitido en las últimas horas que en la rueda de prensa que está prevista, programada para el martes, se ha aplazado 2 veces, pero seguramente va a ser el martes, debe plantear al tinerfeñismo que va a haber cambios en el Club Deportivo Tenerife. Hay 2 nombres que están encima de la mesa, señalados, marcados, que son el de Juan Amador y el de Javier Almas Padilla. Pero Concepción se niega y Concepción pone una excusa o una justificación que puede ser más o menos comprensible, y dice que Juan Amador es una persona que tiene un gran conocimiento de la estructura. Mucha información. Mucha información. Mucha información. Tiene mucha información. Y que de los últimos 30 años de lo que ha pasado en el club. Y que es un hombre, de su absoluta confianza. Y esa información vale su peso enorme. Vale dinero. Hombre, claro. Entonces, Iván, llegamos a 2 conclusiones. La primera, que se mantiene a Juan Amador más por lo que sabe que por lo que vale. Y la segunda, que entre el talento y la lealtad, Miguel Concepción prefiere lo segundo. Correcto. Miguel Concepción, precisamente, en sus intervenciones siempre se ha amparado en su gestión económica. Aquí les contamos los números y ahora analizamos realmente la realidad
de la gestión económica del presidente del Club Deportivo Tenerife. Si en lo deportivo la gestión de Miguel Concepción y los suyos ha sido un desastre casi absoluto, en lo económico se podría decir que el presidente ha sabido disfrazar como gestión propia la innegable reducción de la deuda, eso sí, producida a raíz de inyección de capital público y ayuda de instituciones como el Cabildo, principalmente. Los números no mienten. A su llegada en 2006, la deuda del club superaba los 46 millones de euros. Y a 30 de junio de 2018, las cuentas del club arrojaban una deuda de 11,8 millones, lo que supone una reducción en 12 años de más de 34 millones con respecto a la que se encontró Concepción a su llegada al club. En aquel momento, la entidad recibió 16 millones de euros, procedentes de la venta de los terrenos ubicados en la actual Ciudad Deportiva Javier Pérez. Una venta que, eso sí, gestionó la anterior junta directiva presidida por Víctor Pérez de Ascanio. A partir de ahí, conviene recordar el desastre que supuso la fusión del club con la promotora Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos, por la cual el club asumió la deuda generada por aquella promotora, superior a los 10 millones de euros, una promotora creada en su día para buscar nuevas formas de ingreso para el club, a raíz de unos proyectos que nunca llegaron a realizarse en Geneto. Por el camino, se evitó un descenso administrativo gracias a la cesión de la mayor instalación deportiva pública de la isla, como es el Heliodoro, en 2014. Además, la actual directiva ha sido incapaz de generar ingresos a través de la venta de la publicidad de la camiseta del primer equipo, huérfana de patrocinio privado, y cuyos principales ingresos han llegado, como casi siempre, a través de patrocinio de instituciones públicas. Asimismo, y en cuanto a la remodelación de la ciudad deportiva, cabe recordar que la promesa electoral de Concepción en 2016 también va a ser sufragada en un 75% con dinero público, toda vez que 9 de los casi 12 millones de euros del coste total los pondrá el Cabildo de Tenerife. Aparte de convenios y patrocinios públicos, el nuevo reparto de derechos de televisión, además de los ingresos por el traspaso de canteranos que nunca contaron desde el principio, pero que a base de calidad y trabajo lucharon por su lugar, han contribuido a rebajar una deuda que no ha disminuido precisamente por una gestión ejemplar de sus dirigentes. ¿Qué les parecen estos números? Yo hago una pregunta. ¿Esto es un libro de cuentas o esto es un equipo de fútbol? Porque yo sepa, la afición lo que celebra son los goles, los títulos si llegasen, las victorias y los ascensos. Claro, que la gestión económica es fundamental y nos permite estar vivos, pero esto es un equipo de fútbol. De hecho, ya le ha dicho en alguna ocasión que han dejado de lado la parcela deportiva para centrarse principalmente en la económica. Es que ese ha sido el problema, ¿sí? Claro. Es que el kit de esta cuestión es lograr un equilibrio entre la gestión económica y la gestión deportiva. Solo permíteme recordar, Selene, que el Tenerife tenía garantizado un muy suculento contrato de televisión si se hubiese quedado en primera división en el año 2009, que mañana se cumplen 10 años de aquel ascenso, y posiblemente uno de los grandes errores de Concepción fue no reforzar al equipo lo suficiente para conseguir que el Tenerife se quedase en primera aquel año, que es un error del que todavía nos estamos arrepintiendo. El paradigma es el mercado de invierno de aquel año, fundamentalmente. Sí. Yo creo que tuvimos la oportunidad de reforzar el equipo en el mes de enero de aquel año que estuvimos en primera división, y bueno, al final pues terminamos la temporada con otra y nos fuimos a la segunda división A del fútbol español. Con el dinero de la televisión de aquel año, en primera división, posiblemente la deuda estaría ahora mismo a cero. Con lo cual, es evidente, yo no niego que no haya habido una buena gestión económica, porque la ha habido, la reducción de la deuda, pero claro, es que el quid de la cuestión es encontrar el equilibrio entre lo deportivo y lo económico, y cuando sumas un descenso a segunda división B, cuando sumas las temporadas que hemos tenido en segunda división, a pesar de que estuvimos al borde de ascender a primera en Getafe, hombre, pues evidentemente el balance acaba siendo negativo, evidentemente. Además hay que sumarle que hubo una acuestación, utilizo este término con toda la mala leche del mundo, hubo una acuestación de dinero de todos y cada uno de nosotros con la promotora. Recordemos que con esos 3 millones de euros que en su momento se recaudaron, se estuvo pagando un Tenerife que Paulino Rivero en la presidencia le cortó las vías, no le daban un duro al equipo de Ascanio, no le daban un euro, y con esos 3 millones que se recaudaron de la promotora, es decir, dinero, yo recuerdo que yo compré 2.000 euros en acciones de la promotora, además las compré lo que pocas veces diciendo se cuenta, aquello de lo compro para que no me digas que soy un anti-Tenerife. Lo que pocas veces se cuenta, Iván, es que aquellas acciones de la promotora pasaron a canjearse por acciones del Club Deportivo Tenerife, correcto, y han fortificado todavía más, porque se habla muchas veces, no, es que esta gente son los dueños del club. Sí, es que con vericuetos o con peripecias como esas son todavía más dueños del club. Claro. Y todavía se hace más complicado un cambio. Se le dio un 2x1 de acciones, y que con ese dinero, con esos 3 millones, por eso me dicen, no, es que puso dinero en su bolsillo. Bueno, yo no niego yo creo que durante
3 millones de euros te da para sacar una yo no temporada niego y pagar todo y después tú la implicación de Concepción. Yo no niego, no, al revés, es que eso voy. Yo no digo que no haya gestionado bastante coherentemente. Todo No, lo y que él se contrario, podía haber mandado a mudar el año del correcto. descenso y él estuvo no ahí. No digo que no. Yo lo que digo es, lo peor que hay es una verdad media, es una mentira media. Es decir, si no hubiera existido el apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, tú no estás aquí. No estás aquí, o sea, no está Miguel Concepción aquí. Sobre todo con la sesión del Si- uso del estadio. Si no hubieran cambiado que eso la sesión contablemente del no salva suelo, la vida. claro, si no hubieran cambiado el uso del estadio, una operación de ingeniería financiera importantísima, no estás hoy aquí. Claro, ¿todo eso a qué se debe? Acciones públicas. Y lo olvidamos. Por eso yo digo, si se deben en acciones públicas, ok, fantástico, yo no te lo voy a criticar. Lo cual nos da más razón cuando decimos que el Cabildo Lo es da, el que tiene da que... más razón para que tengan que aceptar y entender Miguel Concepción y su grupo, sus adláteres, que Carlos Alonso diga, hay que reflexionar, porque si no, el grifo, Pero como hay que reflexionar, Paulino Iván. Rivero lo cortó, también lo puedo cortar Pero yo. Iván, hay que reflexionar porque llevamos 2 años que han sido un auténtico estropicio, que han sido un carrusel de dislates. No olvidemos que el Tenerife, con uno de los mayores topes salariales de la categoría, Correcto. opta por el relevo tardío de Martí, trae a Echeverría, se pierde aquel año que era una oportunidad histórica para subir a Primera División y al segundo intento se renueva Echeverría sin confiar en él, después de haber sondeado a Nacho González y a Rubén de la Barrera. Se le corta la cabeza en la jornada 5, como decía Selene antes, porque la gente que viene con afán reformista parece que le sobra a Juan Amador, se cargan a Joseba como se cargaron antes a Pérez Borrego o a Quique Medina, y a partir de ahí empieza una cuesta abajo sin freno. Se trae a Oltra sin creer en él. Hay compañeros de los medios de comunicación que han contado que para Concepción Oltra estaba, con esta palabra, descatalogado. ¿Cómo se trae a un entrenador por solo una mera evocación al pasado sin creer en él? Luego, evidentemente, pues... Porque es lo de siempre. Pero claro, todas esas preguntas tienen una misma respuesta, mano, que no ha habido una línea, una hoja de ruta clara, no ha habido una filosofía. Veleta, estilo Veleta. Claro, ni deportiva, ni Decía nada. Selene, Hemos dado soluciones. tumbos durante años. Es que estaría las bien cifras que estaban ahí, ¿no? que 13 tuviésemos- años, 6 directores deportivos, 18 entrenadores. Es decir, no tienes una filosofía clara, no tienes una hoja de ruta sería clara de bueno lo que quieres incluso hacer y cómo ejecutarlo. eligieras una hoja de ruta, que eligieras un estilo. Claro. ¿A qué quieres jugar el Tenerife? ¿Con qué mimbres quieres hacerlo? Porque lo que no puede ser es que tú traigas a Joseba Echeverría, que lo renueves, dicen las malas lenguas, por aclamación popular. No, fue por descarte, porque te dijeron que no los técnicos que tú querías. Claro. Y luego traes a Oltra, que juega justamente a lo contrario que Joseba Echeverría. Entonces yo, de verdad... Pero fíjate, a lo mejor hoy hemos hecho una cosa bien, Cris. Es que yo he leído gente en Twitter y tal criticando de cómo se ficha a Alex Bermejo antes de traer el entrenador. Sí. Pues es que a lo mejor es que Vamos es lo un que hay que segundo. hacer. quiero Vamos decir. a marcharnos a publicidad Sí. y a continuación vamos a hablarle todo lo deportivo porque nos queda todavía tiempo por delante para hablar del próximo entrenador, del primer fichaje y de mucho más aquí en Mírame Televisión. No se vayan. Sicar patrocina este programa. Continuamos en Mírame Televisión analizando la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Arrancamos ya con toda la parte deportiva. Tenías la palabra, Guillermo. Sí. Hablabas sobre Bermejo. Alex Bermejo y el no entrenador que... Déjame que bueno. termine el argumento, vamos a ver. Es decir, entiendo que si queremos hacer las cosas bien desde el principio con Víctor Moreno, conocido por sus famosos algoritmos, no está mal que empecemos a fichar jugadores y que con respecto al perfil de la plantilla busquemos un entrenador que se acomode a ese perfil de juego que se plantea desde la dirección deportiva. Entiendo, quiere decir, si queremos empezar el edificio por los cimientos, porque a la fecha hemos hecho al revés, ¿no? Hemos dejado salir a Juan Carlos Real, después seguimos con Echevarría, etcétera, o con Oltra después en el cambio, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entiendo que si nos estamos quejando de que no hay una hoja de ruta, de que no hay una filosofía, espero que con Víctor Moreno estén las ideas claras en el área deportiva. Y no creo que pase nada, ni mucho menos, sino creo que es hasta lógico que se vaya trayendo jugadores de un perfil, eso sí, si después traes el técnico para jugar, o con una idea de futbolística, para jugar acorde a ese perfil de futbolistas que estás fichando. Que yo, sinceramente, y también quiero meter la cuñita, hoy se ha hablado de Curro Torres, nosotros hemos hablado con Curro Torres, está un poco jugando al despiste, aunque Iván creo que has dicho que la cosa puede estar cercana a Radio Marca. Yo sí quieres ilusionar a la gente, vas a traer un técnico que tiene 2 temporadas de experiencia en segunda división y que ha sido destituido en los 2, no lo sé, ahí lo dejo.
yo con todo el afecto, yo lo de los algoritmos no sé dónde ha salido. Intuyo que desde dentro del club, pero sí que me consta que Víctor Moreno siente que no está lo suficientemente respaldado por la estructura del Club Deportivo Tenerife. De hecho, él recela del secretario general porque entiende que hay información que sale del Club Deportivo Tenerife y que eso no beneficia al conjunto blanquiazul. Por eso, el otro día en la radio yo decía que incluso si el Tenerife fichase... Perdona, Manos, ¿cuántas veces en años anteriores, Iván me está mirando y igual se ríe por eso también, cuántas veces he escuchado eso, ¿verdad? De técnicos que han venido... Es que es la misma película de siempre. A ver, Filtraciones. Vale. Digo que no filtraciones, sino de entrenadores que han venido que te dicen, oye, es que estoy hasta el análisis de quien todos sabemos porque va filtrando por ahí todo. Pues sí, le he puesto nombres y apellidos, Nacho Abad. Digo que incluso si se fichase a Johan Cruyff, que en paz descanse, a lo mejor resulta que la atmósfera no sería la más adecuada. Víctor Moreno mantiene una reunión con la plantilla el primer día, les transmite todo lo que quiere cambiar en el club, que oye, a lo mejor entró como un elefante en una cacharrería, yo no lo sé, pero él le dice a los jugadores lo que quiere cambiar y Juan Amador le dice, tranquilo, las cosas aquí despacio. Entonces, claro, si tenemos una estructura que no permite avanzar, aquí, y se lo decía Iván antes de empezar el programa, aquí podemos estar hablando de jugadores, de entrenadores, podemos estar hablando 2 horas y podemos llenar un programa entero hablando de especulaciones, de nombres, de demarcaciones. Pero creo que lo fundamental y lo sustancial es que la estructura no ayuda a que ningún entrenador y a que ningún secretario técnico triunfe. Dicho lo cual, yo creo que ya es un paso adelante haber prescindido de Alfonso Serrano, porque aquí todo el mundo se olvida, o casi todo el mundo se olvida, de que él fue el germen de este desastre, ha firmado por el Córdoba en Segunda División B, y creo que con un profesional que empieza no de 0, sino de -1, porque no le ayuda el balance del mercado de invierno, se puede empezar a ilusionar. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo, pero Selene, en que si como mal menor hay que aceptar que Miguel Concepción siga, porque así lo estipula la ley, el cambio de la estructura del club es imprescindible, ¿no? Y más allá de la figura personal de Juan Amador, yo creo que hay una anomalía, que es que un director general pinte mucho menos que el gerente. Yo creo que eso es algo que hay que corregir en el organigrama. Es decir, pero ¿cómo es posible si que el tenemos día que director echan a general, es un director general que mande. Una pregunta nada más, Guillermo. El día que destituyen a Oltra, ¿cómo es posible que sea la Guardia Pretoriana de Concepción la que tome esa determinación? Pues ahí voy. Pues, entonces, ¿para qué tenemos un director general? Para nada. ¿Para qué hay un director general del Club Deportivo Tenerife? ¿Para dedicarse a poner en marcha la fundación y poco más? Eso es un director general. A lo que se ha reducido el Tenerife es que las decisiones las toma Miguel Concepción rodeado de su guardia de corps. Nacho Abad, Juan Amador y Javi Armas. Esa es la estructura del Tenerife. Pues entonces, ese es el primer paso, y enlazamos con la primera frase de toda esta tertulia de ser constructivos y tal, respondiendo a Selene. Ese es el primer paso. Un organigrama en el que, si hay un director general, mando en plaza y mande realmente, no que esté apartado y sujeto a lo que digan 3 personas que el organigrama teóricamente están por debajo de él. También Rodríguez Zaragoza ha aceptado ese rol dentro del club. Sí, claro. Ocurre una cosa. ¿Sabrá por qué? Ocurre una cosa. Antes, con Víctor Pérez Borrego, era él el que ordenaba, el que ponía sensatez, coherencia y dirección, el que hacía trabajar a los altos cargos. Claro. He puesto algunos ejemplos recientemente. Por ejemplo, cuando en el Día de Canarias, Javi Armas, que es una persona a la que no le gusta trabajar demasiado, dice, oye, me copio el logo y el lema del Gobierno de Canarias y hago un cartel, Feliz Día de Canarias, con el lema nacionalista del Gobierno de Canarias de aquel entonces, y le dice Víctor Pérez Borrego, oye, que no podemos politizar el club, porque no sé si el lema era un país... Sí, algo de un país creo que era. Un país que avanza o lo que fuera. Oye, no, un país que avanza no, nosotros somos un club deportivo. Y le dice, oye, Javi, retira eso, me haces un cartel nuevo y lo presentamos ya, y lo cambiamos. O el día que el propio Víctor Pérez Borrego viene a una entrevista a la cadena SER, le preguntamos por la posibilidad de que haya promociones para incentivar la afluencia de espectadores. Él no tenía preparada esa respuesta y cuando llega al club dice, señores, quiero un informe sobre anteriores promociones para ver si la hacemos o no la hacemos para este fin de semana. Y la introduce y le dicen, no, pero es que si la hacemos ahora va a parecer que es por la pregunta que te hicieron en la SER. Y dice Víctor Pérez Borrego, es que me da igual, que yo lo que quiero es que el club avance. Entonces estamos en una espiral, estamos en una dinámica que se retroalimentan los unos a los otros y que no nos deja avanzar. Iván. Hay que proteger los salarios. Lo dije antes. Y simplemente, Iván, para acabar, el argumento decía, hemos pasado de un Víctor Pérez Borrego que ordenaba a los demás a un Rodríguez Zaragoza al que controlan los demás. Sí. Es una situación... anómala, lo que yo dije antes. Porque ¿quién ha dicho...? O sea, ¿en qué empresa el director general manda menos que el gerente o que el secretario general? No, pero fíjate tú, ¿quién le ha dicho al director general que no hable? Porque creo que fue justamente aquí en Mírame Televisión donde se contradijo con lo que había dicho el día anterior en la SER y entonces le dijeron, oye, ya deja de hablar. Hacemos un croquis aquí, Iván, es decir, ponemos presidente, ¿no? Rayita, director general, debe estar por debajo del presidente, del consejo de administración, y debajo otra rayita y estará el gerente, el director de comunicación y el director de marketing. Bueno, pues el director general está aquí.
sabes que en el organigrama está el director de marketing por debajo del jefe de comunicación, sin que él mismo lo supiera, que se lo conté yo. Le digo, oye, David de Diego, que sepas que estás por debajo de... Dice, pues espérate que voy a mandar corregirlo. Es un club, y a mí me duele decirlo. Y Club de la comedia. Pero es que lo reitero otra vez, es que con expresiones como esa, yo no estoy... renunciando a mi condición de tinerfeñista. Claro. Es que parece que hay que aclararlo. A mí lo que me da vergüenza es la gestión. A mí el club, no, por favor, al club lo queremos todos, pero la situación es tan grave que tenemos que utilizar estos términos, como el que has utilizado tú ahora, estas expresiones. El club de la comedia es un club que a mí la gestión me da vergüenza. Pues sí, y ya esto es tan indisimulable y tan inaplazable que el propio presidente del Cabildo lo dice. Entonces, Iván, respondiendo a tu argumentación de antes, lo que yo todavía no interpreto bien es que los que trabajan dentro, Carlos Jorge, Antonio Cano, Carlos Gaviño, Nacho Abad, te los nombro a todos si quieres, que no perciban que en la calle existe esta sensación y que es unánime, que ellos vivan anestesiados. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de supervivir y de continuar en el mismo lugar, con el mismo trabajo, con el mismo sueldo y con el día de la marmota. Es decir, es un problema de gestión puro y duro y de las fichas. Es decir, a Miguel Concepción es uno de los máximos accionistas. Él quiere ser el máximo accionista. Yo siempre digo lo mismo. Él lo que busca, a mi juicio, es intentar capitalizar el mayor número de acciones para hacer una venta en un presente y en un futuro. Eso es una opinión que seguramente estará errada por mi parte, pero no, hombre, si voy a Salones Winnie a apostar, yo apuesto hay señales al que que está nos buscando obtener el mayor número de paquetes y que mañana pueda llegar un grupo inversor y comprarle su accionariado. Y después está el papel del resto del Consejo también, que no hemos hablado de eso. Claro, pero el papel del resto es del un papel Consejo muy secundario como, que se limita a avalar o a poner toda la dinero. vida. Es que una de las fórmulas que va a proponer... El Consejo de Administración de este Tenerife, a mí me gustaría saber qué es lo que hacen en ocasiones. Es decir, decían en cierto sentido que en ocasiones veo muertos. Porque también tenemos un vicepresidente que está, pero que no está, ¿no? O sea que... De toda la vida. Pero una de las fórmulas... Además, Pedro Suárez es que es una buena persona, pero ha sido un empresario muy potente, sigue siendo un empresario potente, pero con una dificultad económica grandiosa a día de hoy, con sus acciones. Pero justamente una de las fórmulas que propone Carlos Alonso es ampliar. Si Concepción la semana que viene le dice no voy a cambiar nada, no voy a prescindir de Juan Amador, no voy a prescindir de Javier Armas, la solución alternativa es que Carlos Alonso va a proponer ampliar el Consejo de Administración con la presencia de más empresarios. Sí, pero ¿que eso va a servir? Pero a mi juicio pues, eso no va a pasar nada. Es decir, pues no olvides que en este al final pues dan el dinero, pero no estarán en la gestión. Una de las empresas más importantes cárnicas de Canarias y dentro del top 10 de España es Montesano. Su sabor es lo nuestro, Montesano. Y Martín García Garzón, que es un empresario modélico, y la empresa es modélica, delante del presidente, cuando era consejero, se le mandó a callar. Arregló enseguida que hizo Martín García Garzón. Me voy, dimito. Un señor que... Un empresario de ese prestigio, de ese nivel. Y que le digan eso cuando él quería cambiar las cosas y mejorar y modernizar. ¿Por qué a partir de ahí te define lo que es el club. ¿Por qué Montesano? ¿Por qué Loro Parque? ¿Por qué Siam Park? ¿Por qué Ramba Blani, que aparece como asesor, no están más presentes en el día a día del Tenerife? Que es una pregunta que yo formulo en voz alta. En la época anterior, en la dirección general anterior, es verdad que se formularon determinados acuerdos con estas personas que estoy nombrando. En el caso de Montesano llegó a estar en la camiseta, se recuperó esa relación, y en el caso de Siam Park y Loro Parque se intentó que fuesen empresas patrocinadoras. Es realmente incomprensible. Mira, ese acuerdo, por ejemplo, de la camiseta, yo recuerdo, pasa que a ellos les repatea. Yo estaba, es metafórico lo que voy a decir, escondidito viendo la rendija. Eso fue un acuerdo, Juan Pelayo, Martín García Garzón, Egatesa y Montesano. Egatesa, Juan Pelayo, es uno de los máximos accionistas también del Club Deportivo de Tenerife, si no lo es ya el máximo, y que quiere un cambio importante en esto, radical. Estaban falta de liquidez y le ofrecieron un dinero. Yo compro 10 partidos, tú compras 10 partidos, X más 5. Y el club dijeron que eso era una porquería. ¿Por qué? Porque tienes el abrigo de lo público. Me lo vas a arreglar. Y eso es un problema. Pero acabas de decir una cosa que me parece muy importante. Hay empresarios muy potentes de esta isla, y todos lo sabemos los que estamos sentados aquí, que quieren un cambio en el Tenerife. ¿Quién no quiere un cambio en el Tenerife? Al margen de los que están cobrando del club. Que tomar un posicionamiento más participativo, más protagonista. Claro. Lo dice. Tienen que dar un paso al frente. Y lo que dicen estos empresarios es: Miguel se tiene que marchar, ya el ciclo está acabado. Es verdad que la imagen es muy fea, queremos que tenga una salida digna. Yo digo, me parece perfecto, porque creo que todo el mundo tiene que salir de manera digna de cualquier lugar. Es lógico. Lo que ocurre es, Miguel se quiere marchar,
No, ¿pero por qué? Porque Miguel Concepción, su forma de proceder, yo lo digo siempre con cariño, a mí en lo personal me cae muy bien y llevo con él bien, pero en lo profesional yo siempre digo que dista bastante. Es decir, si Miguel Concepción te dice son 8, significa que no vale 8, que son 48. Si Miguel Concepción te dice a ti a las 3 de la tarde, es a las 9 de la noche. Si Miguel Concepción te cita a ti para una reunión tuyo solo, está él y 4 abogados. Pero tú vas solo. Cuento una anécdota. Le mandé hace unas cuantas semanas un correo electrónico a Javier Armas Padilla, el director de comunicación, y le digo, oye, en relación con lo hablado con el presidente Miguel Concepción, te formulo este tipo de peticiones y tal. Y me responde Javier Armas, con respecto a lo que hablaste con Miguel Concepción cuando te lo encontraste en la calle San José, que eso me parece también términos un poco extraños para un jefe de comunicación, se le llamo, me pongo en contacto con él, le digo, oye, Javi, que Concepción te diga a ti que se encontró conmigo de paso por la calle San José, bueno, me parece muy bien, y que tú te lo creas me parece muy bien, pero la realidad es otra. Miguel Concepción tiene trato con los jefes de deporte. Miguel Concepción tiene, es que esto es así, y se lo oculta a sus propios altos cargos. Es un tipo de una personalidad un poco indescifrable. Es así. Es así. Es que Miguel ayudaría a tener un presidente que empatice un poco más. Un poquito sí. Las cosas. Yo no discuto que Miguel Concepción sea un gran empresario, pero evidentemente ayudaría a tener un presidente. Pero la pregunta del millón es, ¿Miguel Concepción sabe? No sé si está viendo este programa, pero él sabe que esto que estamos contando está ocurriendo. Él sabe lo del cartel del outlet, que él mismo, que es una persona que para este tipo de detalles, oye, es un tipo que suele cuidarlos, no sé. ¿La mascota? La mascota, ¿El ¿no? elefante? Y los baños, que hay gente del club se molesta pero mucho. Lo mismo, si tenemos un director de marketing como Dios manda y un director general como Dios manda, pues esas cosas. Yo de lo primero que me preocupo Y un cuando vienen presidente invitados como a Dios casa manda, es de que el baño esté limpio. Claro, y es que es lo fundamental. tendríamos una mejor restauración en el estadio. Pero ¿qué es lo- Obviamente, por si ejemplo, después de quiero decir- tantos años saben cómo están los baños, que no han mejorado, las cantinas del Heliodoro. Es que lo de y los demás, baños, lo digo de verdad. Si no ha mejorado nada, es que le da igual. No, pero es que hay quien Es que dice, le da no, igual. que mira que son pesados, Guillermo, Iván No, o pero Manolo, sí, a ver, que o sea, hasta que- se meten con los baños. No, es que a mí me parece una cuestión esencial de Es que es higiene, más de lo mismo. limpieza. Que tú vayas al estadio Rodríguez López, que además los que estamos aquí estamos acostumbrados, hemos ido a muchos estadios de muchas ciudades de España. Es lo primero, que los baños estén bien. Y luego es una cuestión de decencia, pero también de salud pública, que haya agua en las Claro, cantinas, exacto. agua potable, en botella, para consumirla en las cantinas del Estadio Rodríguez López, porque si no alguno se puede deshidratar. Es que tenemos denuncias en la radio de oyentes que dicen, oye, es que hay menores en el estadio y Pero no se... es que tú ves la restauración que hay en otros estadios del fútbol español, que han dado un paso ya y están en el siglo XXI Porque no te gusta, y entienden porque que no es te una gusta forma que de te nombre el comercializar el Santiago producto. Martín, porque en el Santiago Martín Claro. consumes nachos, hamburguesas... Efectivamente. Y tú ves la cantina de los años 80 del estadio y dices, pero bueno, pero esto Pero hay una cuestión que todavía no ha ¿esto resuelto el qué es? director de ¿Estamos de marketing. acuerdo con aquello? El señor Ponemos de- un córner de, yo qué sé, vamos a decir marcas comerciales. El señor lo que David tú de quieras, Diego, pero- que lo llamamos el director Claro. de marketing de Resultados Invisibles, todavía no le ha dado tiempo de cambiar ese cartel de los años 80 que hay en la taquilla del estadio para decirte qué entradas están disponibles y cuáles no, con rotulador fosforescente, que de verdad lo digo. Que, Son detalles Claro. detalles que denotan, pues eso, dejadez en la gestión, abandono, o sea, que tienes En lo que... deportivo- Que es un ciclo acabado. O sea, Claro. que suena a tocar las páginas web. No, que es un ciclo acabado. Que las cosas acaban. Que todo tiene un principio y un final. Y gente nueva llegará que opciones mejores te dará. Y Que no ojo, es, que a lo y mejor no es viene el alguien quítate que- tú para ponerme yo, todo No, lo que a contrario. mejor, que a lo mejor resulta, y lo digo con respecto al caso de Víctor Moreno, que hay quien dice, no, es que Mano se lleva muy bien con él. No, vamos a esperar. Desde luego que de momento no ha hecho las cosas bien. Yo quiero darle una oportunidad, espero que triunfe. Pero a lo mejor resulta que en 2 años te estoy diciendo, oye, Serrano era mejor. Aunque yo Serrano siempre te da digo un lo mismo. 4, Víctor Moreno a lo mejor te da Yo un 3. con Víctor Moreno no he hablado. ¿Por qué? A lo mejor ha llegado un momento en mi vida en el que me resbala. Yo sé muchas cosas de Víctor Moreno por Allende los Mares y de la gestión del Tenerife y de muchas cuestiones. Ramón Hernández es el que habla o no habla, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Aquel el que viene a trabajar con el staff ejecutivo que tiene el Tenerife de los últimos años, viene de fuera, o el que de casa crece un poquito y después se va, hace un máster, que en cualquier universidad te vale un pastón. ¿Qué quiero decir? Es muy fácil. Un máster de lo bueno y de lo malo. Pero Es merece un decir, respeto, Iván. Sea qué? bueno, sea malo, Víctor Moreno merece No, un respeto pero por es que parte eso de voy. los empleados. No, No, pero- puede ser. Pero es que eso voy. No Déjame puede hablar ser para que que digan, vean. por aquí viene el A friki. eso voy. No Claro, puede ser. pero a eso voy. No puede ¿Por qué? ser. Porque en el club te califican de friki. Te califican de algoritmo. Le han puesto un mote. Pero El le han Godo puesto un también, moto. ¿no? Creo. El Godo. Sí. Él y su grupo de friki. Ok, yo te digo, yo No, hago porque así. nos estamos riendo porque hace gracia, pero es que de verdad es, no te lo digo. es una gracia Es de irrespetuoso. falta de respeto de hemos sorna. llegado a un límite. Es que es el director deportivo de la entidad. Claro. Hay que decir, Y pero por eso- resulta que tú, como institución,
lo que más te preocupa es que la persona que traigas no vaya a tu cuerda. Lógicamente, las personas son distintas, no van a ir a mi cuerda ni yo a la tuya. Tendremos que llegar a un entente para trabajar en conjunto y en común. Serrano y Amador eran uña y carne. Ahí está. ¿El rollo cuál es? Muy sencillo. Si Víctor Moreno va a comandar el proyecto deportivo y tú le das el mando en plaza, tendrá que tener el mando en plaza. Y eso significa tomar decisiones en las que el gerente no puede entrar, en las que el secretario del club no puede entrar, en la que el director de comunicación no puede entrar, porque para eso tiene nombre y apellido. Comunicación, ¿usted qué tiene que hacer? Llevar a cabo una buena comunicación entre club y repito y reitero, medios de comunicación. ¿Qué hacía el director de comunicación en la reunión para prescindir de José Luis Correcto. Oltra? El secretario del club, ¿qué tiene que hacer? Pues todas las labores que dan en el secretariado del club, es decir, la coordinación con las federaciones, la coordinación con los servicios de emergencia, todo lo que conlleva el tener el estadio y el club en buena lid. ¿Y cuál es el trabajo del mensajes resto? de WhatsApp a los Y el periodistas? que a lo mejor debería estar, que es el una director de la pregunta. nota. Los mensajes Que es el de que WhatsApp- aglutina todo. Claro, que es el que alucina todo. Y ese no está en la reunión. ¿Los mensajes Ese no de está. WhatsApp a los periodistas son cometidos del secretario general o eso no? No. Eso no, vale. No, Me queda no claro. son. No, no, Igual que no son cometidos, lo digo, no son además, cometidos, más claro imposible. igual que no, lo son digo porque- cometidos de un delegado con el que yo tengo relación de toda la vida, lo conozco, como digo yo, cuando empezó en Radio Isla, cuando montó el pub y compañía, y acabó en el Tenerife. Gracias a Víctor Pérez Cane. No tiene que estar dando speech. El bueno de Víctor, siempre digo, yo me digo, Víctor, es que tú no eres nadie para hablar con la prensa, con los periodistas. En tal caso es, si el subordinado de Javier Armas, Carlos Jorge, no estuvo en ese entrenamiento y los periodistas tienen que entrar a la rueda de prensa, tú como delegado, señores, por favor, pueden pasar. Eso es lo máximo. No puedes ceñirte a otras cuestiones, o a dar lecciones de periodismo, Mira, o a leer libros. Es otra más, es que se resume en una máxima. Organigrama desorganizado. Organigrama desorganizado. Organigrama Pero desorganizado. no es personal. Todo el mundo se mete en áreas. Pues claro que no es personal. Lo que ocurre es que... Coño, si yo aprecio muchísimo a Nacho Abad y a Víctor No, Padrón. yo también, como por eso tú, digo, lo no aprecio tengo ningún muchísimo. problema. No, pero Víctor- Son excelentes personas. No, pero Víctor Padrón le ocurre... organigrama desorganizado. A Víctor Padrón le ocurre lo mismo que a Esperanza Aguirre, que tiene alma de tertuliano. A él le gustaría estar en la sexta noche. Correcto. Es lo que le encantaría a Víctor Padrón. Oye, no ¿Cuál puede es esa ser. expresión? Víctor, no puede ser que... Claro, es que son cuestiones que tú dices, coño, Iván, parece que están hablando de la Tasca Manuel. No, es una realidad que hace que una institución que debe ser piramidal y profesional no lo sea. No puede ser que una institución con lo que maneja el Club Deportivo Tenerife de millones de euros se trabaje de esta manera, a ritmo de parche o a ritmo de veleta. Es lo peor que hay. Y andar por casa. Y al final, yo siempre digo lo mismo. Cuando Miguel Concepción te dice, bueno, eso yo lo tengo dividido, esto o el otro. No. Los que conocemos un poquito sabemos que Miguel Concepción está en primera persona en todo. Mi pregunta es, ¿Concepción lo sabe de verdad? Lo Todo. pregunto. Absolutamente Pues todo. yo empiezo a sospechar que Miguel Concepción no se entera de que el club está cayendo tan bajo como estamos contando aquí y a lo mejor Todo. resulta un Yo poco... creo que lo sabe, pero no quiere ver la realidad. No quiere ver la Él- realidad. Él entiende que está hablando correctamente. Sí. Él Pero está Miguel- convencido que está hablando pero lo decía correctamente. antes Además, Selene. él decía Es cuando el me otro día dijo a en mí, la no lo prensa- entiendes, Guillermo, no lo entiendes. Sí, Pues lo sí, mismo, sí, él sí. está convencido Pero de Miguel que Concepción- estamos Y él ha teniendo dicho el la otro día en la razón. prensa que él se crece ante las críticas. Pero que Miguel él Concepción se ha fortalece. recibido por parte de los accionistas de referencia un encargo que si quiere seguir contando con su apoyo tiene que hacer cambios, no cambios cosméticos, cambios ejecutivos en la estructura del Tenerife. Y decíamos antes, es que no puede ser que el director general no mande, no puede ser que al director general le manden a callar, porque se contradicen sus declaraciones de forma sistemática. Entonces, desde luego que algo Mira, está fallando. El Córdoba ha bajado a segunda división B. Han contratado a Alfonso Serrano, director deportivo. Luis Oliver, hay un lío importante dentro de lo que sería el Córdoba, y Serrano va a tirar de Raúl Acné como entrenador. Okay. El Córdoba hoy ha despedido al director de comunicación, Antonio Viola, que es un señor profesional del Betis, ha estado en el Betis en muchos sitios, se lo ha zumbado en el día de hoy. ¿Por qué? Porque ahora entra una nueva gerencia y entienden que lo echan. Pero es que acaban de echar a 7 personas más, aparte de que tienen una regresión económica muy dura por el descenso. ¿Qué quiero decir con esto? Además, le han comunicado ya a Serrano que tú vienes aquí, el presidente del Córdoba es íntimo de Miguel Concepción, pero está buscando la manera de vender el club, y hay otro club muy importante de esta Liga Española que es el que lo quiere comprar. Dicho esto, le han dicho, Alfonso, tienes 1,5 millones de euros para fichar en Segunda División B. ¿Y sabes lo que respondió? ¿Eso es poco? Eso ha sido hoy.
Y yo digo, vamos a ver. Se supone que eres un profesional. Segunda División B, 1,5 millones de euros. En Segunda División B es mucha pasta. Dinero. Pero recogiendo ese guante, Iván, No, pero le digo esto para acabar porque todos los que salen del Tenerife y hacen el máster, que digo, para lo bueno y para lo malo, también aprenden a gastar con pólvora ajena del rey. Como quieren, cuando quieren y para lo que quieren. No estoy hablando ilícitamente, no, sino a gastar. ¿Por qué? Porque cuando no has estructurado un proyecto, una infraestructura, una idea, vas al parcheo, a la veleta, a ver cómo sale la moneda. Pero Iván, tú lo has dicho, hoy ha habido una reestructuración en el Córdoba porque se ha producido un descenso a Segunda División B. En el Tenerife la hubo. No la hubo. En el Tenerife la hubo cuando se produjo el descenso a Segunda División B, en parte con un expediente de regulación de empleo. Un ERTE, ERTE, como quisieran. Pero ¿tú crees que es normal que las mismas personas, las mismas caras, que yo creo que no es higiénico ni tan siquiera para ellos mismos, estén durante 13 años y medio uno detrás de otro, que entraron con Concepción en el minuto 1, Javier Armas, Nacho Abad y Juan Amador, y siguen ahí? En el caso de Juan Amador, habiendo estado también en la etapa de Javier Pérez. Igual yo digo, Nacho Abad. Sí, yo digo con un poquito de sorna que Juan Amador podía ser un buen gerente cuando se eligió a Curro como mascota para la Expo del 92, pero ya estamos en el 2019, señores, que este señor... es que fíjense ustedes, acuérdense de que el Tenerife fue, creo que el último equipo de la Liga de Fútbol Profesional en entrar en Twitter, porque este señor no sabía lo que es Twitter, que ahora, por cierto, está enganchado a todas las redes sociales y me mandó una invitación para jugar al Candy Crush. Sí. ¿Lo aceptaste o no? No, porque yo ni juego a eso, pero lo bloqueé de Instagram porque está todo el rato viéndome las historias. Las historias, ¿no? Otra cosa, no sé si la hace... ¿Quién te mira las historias? Juan Amador. No, pero ya no, porque lo bloqueé. Tiene Instagram. Mira, ahí está mi imagen. Eso es para ver dónde vas a comer esas cosas. No, ¿Tú estás hablando en serio y que Juan tiene Instagram? Sí, porque bueno, o será... Eso es que se lo hace. Pero No, el o será otra Instagram es persona. Juan Amador. Será otra persona que se llama Juan Amador. ¿O tiene otro...? Yo lo bloqueé, pero bueno. No, ahora en serio. Sabía eso. Es que ¿sabes qué pasa? Que no son horas, ya estamos ya con ganas de cenar. Que digo que Juan Amador podía ser moderno en su tiempo, pero ahora mismo está en las antípodas de la modernidad. Esta gente que rige el Tenerife no sabe lo que suponen las redes sociales, no sabe cómo se maneja, lo decía antes Guillermo, una tienda oficial que ni tan siquiera es del club, no saben generar recursos atípicos, no tienen don de gentes, porque tampoco son personas dadas para la simpatía y para las relaciones públicas. ¿La imagen del club quién es? A mí eso de la tienda oficial es otra cosa que ya he denunciado hace mucho tiempo, pero, me tiene hablando solo. Pero tú eres aquí, mírame televisión, es que es así, o Televisión Tenerife o lo que fuera, o no una televisión, una empresa de cualquier sector, y tú quieres hablar con el Club Deportivo Tenerife. ¿Quién es tu interlocutor? Juan Amador. Juan Amador es el interlocutor del Tenerife, la cara visible del Tenerife. Desde luego que su sola presencia es una regresión. Y yo lo digo de verdad, la crítica no es personal, no es a la persona. A mí ni me cae bien, ni me cae mal, ni me deja de caer. Es una crítica profesional. Hemos puesto innumerables ejemplos, yo creo que a lo largo de esta hora que llevamos de tertulia, de cómo eso se cristaliza en el día a día de la gestión del club. Y lo malo es que vamos a salir ahora del programa, hemos entretenido a la gente, le hemos contado cosas a la gente. Piensas en la tienda, piensas en la restauración. Pero no va a pasar nada nuevo. Claro. Es decir, no va a pasar nada nuevo. A ver, Miguel Concepción va a seguir, todo esto va a seguir y el club va a jugarse de nuevo este año la moneda del aire. ¿Sabes qué ocurre? A ver, hay una clave, quiero decir, si, como tú apuntabas, esos 4 o 5 empresarios notables han puesto en la picota a Miguel de decirle, oye, presidente, o haces cambios del organigrama o dejamos de apoyarte. Van de farol, es un órdago, quiero decir, para mí esa es la clave. O la segunda clave, como los pactos postelectorales. Si Carlos Alonso... Mucho órdago y mucho farol. Si Carlos Alonso, y no cambia las cosas, sigue siendo presidente del Cabildo, es capaz de forzar a Miguel Concepción. Él ha empeñado su por lo palabra. menos a eso. Yo no por creo, lo menos aquí hay un yo cambio no creo en el que las manifestaciones en la SER de Carlos Alonso fuesen una cuestión electoralista, no lo creo. Yo creo que es una cuestión de buenos deseos, de buenas intenciones de Carlos Alonso. Sí, pero respecto... las matizó en COPE Manós y dijo bien claro y lanzó un mensaje bien claro a todos esos 4 o 5 empresarios que arropan a Miguel también. Pero yo creo que tenemos todos la misma información de que la semana que viene se va a pedir, decía antes Iván, que no sé si es el término más adecuado, sí, yo creo que sí, va a llamar, no quiero decirlo con estas palabras, va a llamar a capítulo a Miguel Concepción para decirle esto no puede continuar. Yo veo así. muy bien que llame a capítulo. Y si le fastidia al presidente, Miguel, no te calientes, no se caliente, yo veo muy bien, porque, insisto, yo soy como Paco Martínez Soria, como R que R. 10, dedito de la mano. Si de 10 deditos de la mano, 8 me los da el Cabildo, el Gobierno de Canarias, el otro y el de la moto, 2 son los que yo busco. Por lo tanto, si yo soy el representante insular de todos los tinerfeños y las tinerfeñas y los tinerfeños que pagamos nuestros impuestos y que van de manera directa e indirecta al Club Deportivo Tenerife, yo comprendo perfectamente. Es más, se lo exijo al presidente del Cabildo que diga,
No digo de que le corte las aguas como le hicieron a Ascanio, no. Digo de, chico, o cambias esto, un ultimátum. O cambias esto, o la sangre puede llegar al río, metafóricamente hablando. Pero no sé si llegaremos a mí no me eso, gustaría Iván. acabar con un mensaje pesimista, porque estamos acostumbrando a los oyentes de los programas de radio, de televisión, a decirles que no se puede hacer un cambio. Sí se puede, un Tenerife mejor, sí se puede un Tenerife diferente. Estuvimos a punto de conseguirlo con Víctor Pérez Borrego. Él en su segundo año de mandato, lo que pasa es que no le renovaron, iba a apartar a Javier Armas de la Dirección de Comunicación. Y su intención era... Así acabó en la calle. Claro, pero su intención era... quería hablar de lo deportivo antes de irnos. Sí, rápidamente. ¿Cómo lo ven para el próximo año? ¿Se habla de la cantera, no se habla de la cantera? Luis Milla como protagonista también con las declaraciones que hizo en Radio Marca. Yo creo que se va a ir. Yo lo sintetizo muy rápidamente. ¿Sí? Primero, para mí, 3 prioridades. Gol, fichar gol. Está ¿Sí? clarísimo, ¿no? Yo creo que es lo que puede desnivelar la balanza, ¿no? Intentar que Milla se quede y el asunto de los centrales. Para mí son las claves. Y después... gastar el presupuesto que tenemos, desde mi punto de vista, no en 10, 12 futbolistas, sino en 7, 8 de calidad. Y chicos, el segundo lateral derecho puede ser un jugador de la cantera. El segundo lateral izquierdo, portero. claro, Sí. y el segundo portero puede ser un jugador de la cantera. Es decir, creo que más que cantidad, hay que fichar calidad. Y dar el salto de calidad en esos 7, 8 futbolistas, para mí en esos 3 puestos clave. ¿Y el entrenador? El entrenador, pues... En fin, yo no quiero tampoco tirarme a la piscina, pero a mí Curro Torres, si es Curro Torres, no me ilusiona. Hoy he hablado con el representante de Fran Fernández, me dice que no, por activa y por pasiva. Que niega contactos con el Que Tenerife, niega sí, contactos, sí. que no han hablado. Pero estuvo Víctor Moreno en su último partido en Almería, ¿eh? Estuvo Víctor sí. Moreno con Fran Fernández. Estoy loco, a mí en me ha su- dicho hoy el representante de Fran Fernández. Fue a comprar fresa. ¿Tú cómo lo ves, Manol? Francisco Rodríguez complicado, y si es Curro Torres, pues, A mí la pues idea- todos tenemos un buen recuerdo de él como futbolista, Como lateral. evidentemente. A mí la idea lateral, de Francisco Rodríguez como primera opción me gusta mucho. Yo le tengo mucho miedo, le tengo pavor a las corrientes. Recordemos casos como el del Córdoba y el de otros tantos equipos que jugaron con fuego. Un año se salvaron in extremis, al segundo año lo mismo y al tercero descendieron. El Tenerife está en esa dinámica. Tiene que romper con el pasado de forma abrupta para hacer un proyecto nuevo. Y ya estamos tirando por mucho tiempo de determinados jugadores que, lo digo con todo el cariño hacia gente como Suso, pero que Suso sea el mejor jugador de la plantilla de la temporada pasada, da que reflexionar, Sí. porque el papel de Suso, el papel de líder, tenían que haberlo hecho otros a los que bueno, ni se le espera porque ya se acabó la temporada. Me refiero a gente como Naranjo o como Nano. Yo le tengo mucho miedo a la próxima temporada y creo que vamos a aprender del año pasado a ser prudentes, porque el año pasado, ya en verano, se estaba vendiendo que Naranjo y Nano nos iban a subir por la vía rápida y que íbamos a hacer un bólido. Sí, pero ya el presidente habló en su tele y en su radio de proyecto ambicioso, sin haber acabado la liga. Fíjate tú cómo son las cosas. Sí. Pero fíjate cómo son las Pero cosas. porque es el discurso oficialista del Día de la Marmota, es decir, al día El siguiente discurso, había que yo me salir- descojono, el discurso de la No se Unión Deportiva Las preocupen. Palmas, Claro. Pepe Mel, 2 puntos ha sido, el objetivo no es ascender, Sí. que también me parece una barbaridad, pero bueno, fíjate tú la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Déjame que diga una cosa. Yo, en fin, lo de Luis César San Pedro, ya hablando de lo deportivo, Sí. es otro expediente X que no termino de entender muy bien. Es decir, si la opción es estar dando tumbos ahora, ¿por qué no le dimos una oportunidad a San Pedro? También es una reflexión que hago, ¿no? Bueno, Manol Dasguerdi, muchas gracias. Muchas gracias, Un hasta placer. mañana. Guillermo, gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches, Iván, gracias. Ah, Selene. ¿Algo más que añadir? No, al final no me dejaste decir mi opinión no, por deportiva, supuesto. pero Corre, bueno, corre, no corre, pasa corre. nada. Dila, Nada, que mi nos opinión marchamos, que deportiva. está- que está Miguel. Mi opinión deportiva es muy sencilla. Todo va bien. Proyecto ambicioso, ¿no? Proyecto ambicioso. Como dice Miguel Concepción. Me descojono. Ya lloro, ya río por no llorar. Ya, honestamente, río por no llorar. Te lo digo en serio, tú me conoces. Río por no llorar, porque llega un momento en el cual a la gente se lo dice y al final eres el malo de la película. Tenemos un problema, ¿eh? ¿Cómo Me vamos a- encantaría ver un proyecto a 5 años con el entrenador que te salga de las páginas web y que en ese proyecto a 5 años salí con valentía y que digan, mira, el 80% va a ser gente de Canarias, repatriado o expatriado, y con 3 o 4 muy buenos, y tirar de la cantera. Esto es feo en televisión, hablar después de que a uno le hayan despedido, pero como hay correcto. confianza con Selene, déjame decir que me parece, desde luego, una situación muy peliaguda la del Club Deportivo Tenerife. Tal y como se están desarrollando las cosas, estamos en un brete, estamos en una posición muy comprometida. Estamos ante un año... Ahora sí, manos, gracias. A ver qué anuncia la luego. sesión el martes. Y, Venga. y Guillermo, Sí, también. gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos y por elegir Mírame Televisión. Se quedan con más información en esta casa. Buenas noches, hasta mañana.